Durante los inviernos más brutales de la Edad Media, cuando el termómetro natural, ese que no se medía en números, sino en huesos helados, marcaba temperaturas extremas, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo lograron sobrevivir los campesinos medievales sin congelarse hasta morir? Sin mantas eléctricas, sin calefacción central, sin ventanas de doble vidrio. Lo único que tenían a su favor era su ingenio ancestral y una necesidad apremiante de no morir de hipotermia. Y lo cierto es que las soluciones que desarrollaron fueron tan ingeniosas que aún hoy sorprenden a los investigadores modernos. Todo comienza con sus casas. Existe la idea errónea de que los campesinos vivían en simples cabañas de madera, mal construidas y endebles. Pero eso no es del todo cierto. Muchos de ellos construían casas semisubterráneas, excavadas entre un 60% y un 90% dentro del suelo. Imagina vivir en una piscina vacía, pero con el objetivo contrario: no mantenerse fresco, sino conservar el calor. Y funcionaba. Investigaciones arqueológicas han demostrado que este tipo de viviendas mantenían una temperatura de 5 a 6 grados más cálida durante el invierno en comparación con las casas completamente sobre el suelo. Puede parecer poco, pero para quienes dormían al borde del hielo, esos grados hacían la diferencia entre la vida y la muerte. Para retener el calor, cada detalle era estratégico. Las ventanas eran minúsculas, apenas del tamaño de una cabeza humana. Los techos eran bajos, no solo por la estatura modesta de sus habitantes, sino para evitar que el calor se escapara. Las paredes se construían con una técnica de zarzo y barro, una estructura tejida con varas de mimbre, recubierta con una mezcla de arcilla, paja y, sí, estiércol animal. Puede sonar repulsivo, pero esta combinación ofrecía un aislamiento térmico comparable al de las modernas paredes con fibra de vidrio. El corazón de la vivienda era el hogar central, mucho más que una simple chimenea. Servía como cocina, calefactor y punto de reunión social. Allí se cocinaba, se calentaba la casa y se discutían los últimos chismes del pueblo. Estudios indican que estos hogares eran capaces de mantener una temperatura entre 10 y 15 grados Celsius, incluso en los días más fríos, algo que para los campesinos acostumbrados a las inclemencias del clima era casi un lujo tropical. Todo estaba diseñado con propósito. Las camas se ubicaban lejos de las corrientes de aire. Los techos inclinados eran lo suficientemente empinados para que resbalara la nieve, pero sin que se deslizaran los haces de paja. Era una especie de feng shui medieval, no para atraer la buena suerte, sino para evitar convertirse en hielo humano al dormir. Incluso el humo del hogar, lejos de ser un problema, era aprovechado con inteligencia. Creaba una capa cálida bajo el techo que ayudaba a conservar el calor, y de paso, protegía el tejado de las plagas y la humedad. Por supuesto, esto afectaba la salud respiratoria, pero, entre toser y congelarse, la elección era clara. La creatividad no terminaba ahí. Con la llegada del otoño, los campesinos sellaban grietas con arcilla fresca, reforzaban los techos con paja y colgaban pieles de animales en las paredes como si fueran tapices térmicos. En lugar de casas con múltiples habitaciones, tenían espacios únicos que conservaban una temperatura estable de forma sorprendente. Pero quizás lo más asombroso era que estas soluciones no eran improvisadas. Se perfeccionaron a lo largo de siglos, en un legado de sabiduría transmitido de generación en generación. Hacia el siglo XV, estas casas se habían transformado en mecanismos complejos diseñados para resistir el invierno, con principios que, en muchos casos, resultaban más eficaces que las tecnologías modernas. Por ejemplo, las paredes de mimbre y barro no solo retenían el calor, sino que también regulaban la humedad del ambiente, previniendo la aparición de moho, algo que no siempre logran las modernas paredes de yeso. Los techos de paja, por su parte, eran sorprendentemente resistentes a la nieve. De hecho, soportaban mejor las nevadas que muchos techos planos actuales, que colapsan con el peso del invierno. Pero no todo era comodidad. La vida en estas casas requería mantenimiento constante.
El humo de la chimenea hacía llorar a los ojos. El techo debía repararse con frecuencia, y una chispa mal ubicada podía desatar un incendio devastador. Sin embargo, había una gran ventaja. Nadie pagaba facturas de gas o programaba un termostato inteligente. Los campesinos medievales organizaban su vida diaria como si fuera una coreografía solar. Todo se sincronizaba con la luz del día y los cambios de temperatura. El periodo más valioso del día era entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, conocido como el sol alto, cuando la temperatura alcanzaba su punto máximo. Toda la comunidad se movilizaba durante esas horas para realizar las tareas más exigentes. Incluso los registros de algunos pueblos, como Monorreal en 1267, mencionan que se imponían multas a quienes no respetaban los horarios de trabajo invernales. En ciertas aldeas del norte de Inglaterra, los infractores reincidentes debían entregar leña adicional para abastecer a toda la comunidad. Y no todo era responsabilidad individual. Existía una tradición fascinante llamada las patrullas de escarcha. Familias enteras se turnaban para mantener encendido el fuego durante la noche con el fin de proteger los cultivos del congelamiento. Estos turnos se registraban en libros locales, junto a los pagos de impuestos. Si alguien no cumplía, el castigo era claro: una gallina o 3 docenas de huevos como multa. En algunas aldeas incluso había sistemas de alerta temprana. Un cuerno sonaba si la temperatura descendía bruscamente durante la noche, avisando a los guardianes de escarcha que era momento de actuar. Así de organizados eran. Y hablando de rutinas, el sueño medieval tenía un ritmo que hoy nos parecería insólito. La gente dormía en 2 turnos. Se despertaban alrededor de la medianoche para hacer pequeñas tareas, conversar o incluso rezar, y luego volvían a dormir hasta el amanecer. Era una costumbre tan común que los médicos del siglo X la recomendaban como beneficiosa para la salud. Comer también era un acto colectivo y estratégico. Hacia las 11 de la mañana, cuando los hornos alcanzaban su temperatura máxima, todo el pueblo se reunía para hornear pan. Algunos hornos eran tan grandes que podían cocer hasta 100 piezas a la vez. Según una crónica de 1298, el calor que emitían estos hornos podía aumentar la temperatura del hogar en hasta 3 grados, una solución brillante para cocinar y calentar al mismo tiempo. Los pueblos incluso contaban con campanas del pan, que anunciaban cuando los hornos estaban listos. Durante las tardes, las actividades se trasladaban a espacios cerrados, no por flojera, sino por estrategia térmica. Observadores designados vigilaban el descenso de temperatura mediante métodos primitivos pero eficaces, como monitorear la congelación del agua en vasijas de barro. Si daban la señal, todos sabían que era hora de entrar. En algunos lugares existía un sistema de puntos de penalización para quienes desobedecían la orden de replegarse. Si acumulaban demasiados puntos, se les asignaban tareas adicionales como castigo. En un mundo sin correos electrónicos ni reuniones por Zoom, los campesinos medievales sabían cómo aprovechar la colectividad. Una práctica común eran los consejos crepusculares, reuniones comunitarias que se llevaban a cabo al atardecer, en la casa más grande del pueblo. Pero no eran solo encuentros sociales. El calor corporal de varias decenas de personas podía elevar la temperatura de una habitación hasta 5 grados. Tal era la eficacia de estas reuniones que en muchos pueblos se programaban los debates más importantes durante los días más fríos, porque simplemente estar reunidos ayudaba a todos a combatir el hielo. La hora de dormir también seguía una estricta planificación comunitaria. Pero no por imposición de los padres, sino por una necesidad colectiva. La última familia en apagar su fuego tenía la obligación de revisar que todas las demás casas estuvieran a salvo de incendios. Y si fallaban en su deber, las consecuencias eran serias. En un registro de 1289, se cuenta el caso de un hombre que se quedó dormido durante su turno de vigilancia y fue obligado a entregar la mitad de su leña de invierno como castigo. En ese mismo periodo, el arte de conservar alimentos alcanzó niveles de sofisticación asombrosos. Las técnicas de almacenamiento no eran improvisadas, se planificaban con precisión científica. Los campesinos construían pozos subterráneos, similares a refrigeradores modernos,
que mantenían una temperatura estable de unos 4 grados durante todo el año. En un solo pueblo de Yorkshire, se encontraron más de 200 pozos de almacenamiento para solo 50 familias. Es decir, cada familia contaba con al menos 4 refrigeradores naturales. El nivel de previsión era impresionante. Dentro de estos pozos, los campesinos colocaban verduras como zanahorias o nabos en lugares estratégicos. Si una zanahoria comenzaba a congelarse, sabían que era momento de reforzar el aislamiento. Si los vegetales empezaban a germinar, significaba que había que mejorar la ventilación. Era un sistema primitivo de monitoreo, pero altamente efectivo. Incluso existen manuscritos del año 1283 que clasificaban las verduras por su resistencia al frío, una especie de guía medieval de conservación alimentaria. Y no se detenían allí. Utilizaban heno como aislante, creando capas alrededor de los pozos para formar zonas de gradiente térmico. 3 capas de heno podían reducir las variaciones de temperatura en hasta 6 grados, sin ningún conocimiento formal de física. Pura observación y experiencia. Pero uno de los sistemas más ingeniosos era el uso de la nieve como refrigerante natural. Cuando nevaba, los campesinos no corrían a refugiarse. Salían con cubos a recolectar nieve y la colocaban en capas sobre los alimentos almacenados, regulando cuidadosamente su grosor. Gracias a esto, podían mantener la comida fría durante semanas, incluso hasta el mes de mayo. Estos pozos de nieve, descubiertos en el norte de Inglaterra, funcionaban como una forma medieval de aire acondicionado natural. Y lo más sorprendente es que comprendían intuitivamente principios térmicos siglos antes de que fueran explicados científicamente. Pero los verdaderos templos de la conservación medieval no eran solo hoyos en la tierra. A partir del siglo XIII surgieron auténticas obras maestras de ingeniería subterránea. Almacenes con múltiples cámaras, cada una dedicada a un tipo específico de alimento. Estos espacios contaban con sistemas de drenaje, canales de ventilación natural y hasta dispositivos primitivos para controlar la humedad, como jarras de barro llenas de agua colocadas estratégicamente. Análisis de suelo realizado en estos depósitos reveló que mantenían una humedad del 85 al 95%, ideal para preservar hortalizas durante meses. Y lo más impresionante, cuando algunos de estos almacenes fueron excavados en los años 60, los arqueólogos encontraron semillas aún viables, después de más de 700 años. De hecho, lograron cultivar un nabo medieval a partir de una de ellas. El nabo más histórico jamás servido en un comedor universitario. El sistema era tan meticuloso que existían registros rotativos de almacenamiento, donde los campesinos trasladaban los cultivos de una cámara a otra según las variaciones de temperatura. Era como un juego de ajedrez climático, donde cada movimiento mal calculado podía significar hambre en febrero. Incluso existía algo conocido como la prueba del tonto. En cada pueblo se designaba a una persona, por turno rotativo, que debía probar una pequeña muestra de cada alimento almacenado cada ciertos días. Si caía enfermo, era señal de que algo andaba mal. Y aunque nadie quería ese puesto, su existencia salvó a más de una aldea de enfermedades transmitidas por alimentos en descomposición. La conservación no era solo intuición. Se escribían manuales detallados, verdaderos tratados técnicos con observaciones sobre temperatura, duración y métodos de almacenamiento. Aunque no tenían termómetros, sabían que vegetales resistían más el frío, cuánto tiempo aguantaban, y cómo combinarlos con otros para optimizar espacio y tiempo. Pero nada de eso servía sin una cocina capaz de transformar ingredientes almacenados en platos nutritivos y energéticos. Y ahí, los cocineros medievales brillaban. El rey indiscutible de la cocina invernal era el potaje, una sopa espesa que se mantenía hirviendo durante días, incluso semanas. Cuando alguien tenía hambre, solo agregaba ingredientes nuevos y seguía cocinando. Los arqueólogos han encontrado restos de potajes que llevaban hasta 3 semanas en ebullición constante, algo que hoy haría desmayarse a cualquier inspector de salubridad, pero que en su época eliminaba eficazmente bacterias peligrosas. Y no era cualquier sopa. Las recetas eran verdaderas pirámides alimenticias medievales. En la base, raíces como nabos o zanahorias,
que brindaban energía sostenida. Luego, legumbres como habas o guisantes, para aportar proteínas. Y en la parte superior, cereales, para una descarga rápida de calorías. Este potaje alimentaba y calentaba a la vez. En pueblos como York, existían normas estrictas sobre los ingredientes que debía llevar dependiendo del clima. Si el hielo cubría la tierra antes del amanecer, la grasa de la sopa debía triplicarse.